Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. El sector privado binacional está muy entusiasmado con la presencia del maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, a quien reiteramos nuestro apoyo y compromiso de formar parte de la transformación educativa que México demanda. También quiero agradecer la presencia del doctor Leonardo Curcio, uno de los líderes de opinión más reconocidos de este país, quien gentilmente aceptó moderar este diálogo. Señor secretario, doctor Curcio, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario, por aceptar que modere yo esta mesa y platique con usted. Para mí es, por supuesto, una oportunidad extraordinaria y también encontrar a tantas y tantos distinguidos amigos en esta institución, secretario, que está a punto de cumplir 100 años. Se dice fácil, pero es una institución que le ha dado a México muchas cosas y hay temas muy interesantes que comentar el día de hoy. Tenemos 45 minutos y, por supuesto, las invito a todas las que quieran formular alguna pregunta al secretario Nuño, que me las hagan llegar y yo haré, por supuesto, el trabajo de irlas incorporando al diálogo. Secretario Nuño, usted le ha tocado por formación y por también su trayectoria en la administración pública ver desde muy cerca el proceso de negociación de las reformas. Le tocó en la oficina del presidente llevar el Pacto por México y todas las líneas generales de lo que ha sido, digamos, el gran discurso del gobierno. Permítame empezar esta conversación ligando la relación bilateral y la relación bilateral México-Estados Unidos y el tema educativo. El presidente Peña optó desde el inicio de su mandato por redimensionar la relación México-Estados Unidos, que estaba muy, como recordarán todas y todos ustedes, muy ligada a los temas de seguridad. Y dijo, vamos a abrir 3 grandes avenidas, todas ellas muy relevantes para discutir el contenido de las relaciones. Una fue el DEAN, que es el Diálogo Económico de Alto Nivel, que acaba de tener su sesión hace algunas semanas, y otras 2 que creo que nos interesan mucho, y nos interesa mucho escuchar el punto de vista del secretario de Educación hoy, fueron Museic, que lleva todos los temas de innovación, y el otro fue FOBESI, ¿no? Es decir, debemos tener un foro en donde se discuta de manera bilateral los temas de educación e innovación. ¿Y cómo va ese tema? ¿Cómo siente el secretario de Educación ahora en esta función estos asuntos, la vinculación entre los 2 países? Muchas gracias, Leonardo, y primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer mucho a José María esta invitación, felicitarlos porque sé que están en su reunión número 99, que el próximo año, como ya lo mencionó Leonardo, cumplen 100 años de ser y de estar representando pues a gran parte de la inversión extranjera directa que existe en México y generadora de una parte muy importante de los empleos formales, de los empleos bien pagados que tiene este país, y que para mí es un honor hoy poder platicar con ustedes y, por supuesto, tener esta conversación además con Leonardo Curcio, un hombre a quien respeto mucho, un académico con una gran trayectoria, experto en temas internacionales y de seguridad nacional, pero que además es hoy efectivamente, como lo decía José María, uno de nuestros principales líderes de opinión, un hombre serio, reflexivo, y que es un honor que me toque que él sea quien lleve este evento. Déjeme, Leonardo, empezar. Creo que lo planteaste muy bien. La relación entre México y Estados Unidos se había concentrado de manera excesiva en el tema de seguridad, que no deja de ser importante y que obviamente requiere de un diálogo y de una cooperación bilateral fundamental, pero que siendo ambos socios estratégicos, para México, Estados Unidos el más importante, y para Estados Unidos también en muchos aspectos México el socio más importante, era fundamental poder abrir el diálogo. Y esto parte de un principio común que platicaron tanto el presidente Enrique Peña como el presidente Obama, de tener la meta de volver a América del Norte la región más productiva y más próspera del mundo, teniendo una condición geopolítica extraordinaria comparada con otras regiones del mundo, en donde nuestra región no vive grandes problemas. Hay obviamente problemas internos y amenazas de seguridad, pero no estamos
en un lugar geopolíticamente conflictivo o complicado, en donde haya problemas cercanos que tengan que ver con guerras o con diversos tipos que se encuentran en otras latitudes, siendo además una región con una población joven, si se compara, por ejemplo, con Europa o incluso con algunos lugares de Asia, incluyendo China, teniendo ya un tratado de libre comercio y, por supuesto, en términos generales, compartiendo valores de qué es a lo que aspiramos como sociedad y nuestro rol en el mundo. Así es que era fundamental abrir este diálogo y uno de los componentes fundamentales, pensando precisamente en la productividad de la región y particularmente en el caso de que México, como se decía hace un momento, tenemos claramente la meta y la aspiración de pasar a ser una economía maquiladora cada vez de mayor alto nivel, pero a ser una economía del conocimiento y en donde la educación, y ahorita lo estaremos platicando, forma parte central de la estrategia del presidente como la prioridad, porque es ahí donde está el cambio y la transformación que requiere el país. Y en ese sentido se abrió ese diálogo con Estados Unidos, que va bien, se ha concentrado como un primer punto y como un objetivo concreto en poder incrementar el número de estudiantes mexicanos que están en Estados Unidos y viceversa. La verdad es que cuando empezó este gobierno únicamente había 7,000 estudiantes mexicanos por año en Estados Unidos, que si lo comparamos con los números de China o de la India, que además de la población que tienen, son mucho mayores, pero incluso con países con menor población como Corea del Sur. Mientras nosotros teníamos solamente 7,000 estudiantes mexicanos en el 2012, Corea del Sur ya tenía cerca de 60,000 estudiantes coreanos en Estados Unidos. Ahorita podemos decir que ya tenemos al año 35,000 estudiantes mexicanos en Estados Unidos al año, es decir, ha sido un incremento extraordinario del inicio del sexenio hasta el momento. La meta es podernos acercar a 100,000, que es una meta muy ambiciosa, en donde no deja de haber retos muy significativos, ya que ahora, como todos saben, nos encontramos en un escenario distinto respecto a los precios del petróleo y gran parte de este incremento en la presencia de estudiantes mexicanos tiene que ver con los programas de becas que se han dirigido a este propósito. También en el caso de Estados Unidos se ha incrementado de manera importante el número de estudiantes de Estados Unidos que vienen a México, no en la misma dimensión de los mexicanos que están allá, pero ha habido un incremento también muy importante. Así es que creo que vamos por buen camino. Hemos discutido también y platicado de manera informal, yo lo he hecho con funcionarios de muy alto nivel en Estados Unidos sobre la reforma educativa, es algo que les interesa, que les llama la atención, que quieren conocer lo que estamos haciendo en México por saber lo que se está haciendo, pero también pues muy interesados en qué cosas se pueden aprender de una reforma en México que en muchos aspectos tiene facetas más agresivas de lo propio que han hecho en Estados Unidos, aunque es difícil comparar, ya que el sistema en Estados Unidos es mucho más descentralizado y aquí tendríamos que hablar de estado por estado, pero aún así, por lo mismo, ha sido un diálogo ahí muy importante. Leonardo. Es muy interesante todo este tema. Me gustaría que más adelante habláramos de innovación y cómo se vincula esto con otro de los ejes importantes de la administración Peña Nieto, que es democratizar la productividad. Y si nos da tiempo y tiene usted ganas, secretario Noño, también me encantaría que platicáramos de qué está haciendo este gobierno para ligar esta reflexión de darle más oportunidades a la gente con las zonas económicas especiales. Pero bueno, déjeme detenerme en este asunto de la relación con Estados Unidos y plantearle un tema. Cuando Hazel Blackmore, que lleva gestión a las becas estas, Fulbright García Robles, me decía, tenemos el número de estudiantes que usted refería, secretario, que van a estudiar a los Estados Unidos. Le digo, pero ¿cómo es posible que dos sociedades que tienen tal nivel de interacción económica, demográfica y millones de personas que tienen la doble nacionalidad, tengamos niveles tan bajos de estudiantes mexicanos estudiando en los Estados Unidos y de estudiantes norteamericanos que van a estudiar español a Costa Rica, Argentina o España, cuando nos tienen pues, a tiro de piedra? Estarán de acuerdo. Y me decía, hay dos problemas. Uno es que hay secretarios
perdón secretario, que hay estudiantes muy listos que se van a estudiar a Oxford como usted y les encantó ir a Gran Bretaña. Yo entiendo que la fascinación que ejerce Gran Bretaña u otros países explica buena parte de nuestros graduados. Tenemos una élite muy bien formada en universidades británicas, hay un importante número de estudiantes mexicanos también en España. Y yo decía, bueno, unos se van efectivamente a Gran Bretaña y me parece lógico, pero ¿por qué no hay más que vayan a Estados Unidos? ¿Y sabe qué me decía? Que el tema del inglés se había convertido en una barrera para reclutar más estudiantes. Me cuesta trabajo imaginar que en un país de tantos millones de habitantes no tengamos gente con una expresión competente en inglés como para ir a hacer un posgrado en Estados Unidos. Por tanto, además de hacer, digamos, pedirle una reflexión sobre este particular, le pregunto al secretario de Educación, ¿qué estamos haciendo para formar a los chicos de las generaciones que vienen para que puedan acceder al privilegio de entrar a las mejores universidades del mundo? Sí, yo creo que tocas un punto bien importante, Leonardo, y hay que reconocerlo. Yo creo que el sistema educativo mexicano ha tenido muchas fortalezas, la principal en menos de 100 años, que es poco tiempo histórico, en 90 años más o menos, de no existir. Cuando se funda la Secretaría de Educación Pública en el año de 1921, que la funda el presidente Álvaro Obregón y que el primer secretario es José Vasconcelos, en ese momento, con una población de 15 millones, hoy somos 120 millones, con una población de 15 millones, únicamente el 30% de los niños en edad de estudiar la primaria asistían a la escuela. Y el resto de los niveles educativos, pues era ínfimo la cobertura, básicamente la Universidad Nacional en la Ciudad de México y algunas otras universidades en las principales capitales y hasta ahí. Y cuando se crea la Secretaría, se crea en el propio decreto de creación, se dice que es para crear y sostener un sistema nacional de educación pública. Y en 90 años, con una población que se ha multiplicado y que pasó en ese entonces de 15 millones a 120 millones, hoy tiene uno de los sistemas públicos más grandes del mundo. Hoy tenemos una cobertura del 100% en educación primaria, prácticamente del 100% en educación secundaria, de 76% ya en educación media superior. Y por cierto, cuando inició la administración del presidente era 68% la cobertura, en 3 años se ha aumentado 8 puntos la cobertura de educación media superior, y en educación superior tenemos una cobertura de 35%, de 32 a 35 en lo que va de este gobierno, que siguen siendo aquí relativamente bajas, pero estamos hablando de un sistema que tiene 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 escuelas, en un país muy fragmentado, particularmente en el sur del país, y en donde este sueño de poder llegar, por lo menos a nivel primaria, a cada rincón del país con una escuela, creo que fue el gran éxito del sistema educativo del siglo XX. Les doy un dato nada más para comparar, es un dato que nos dice algo bueno, también algo no tan bueno. En Estados Unidos, con 86 millones de alumnos más o menos, tienen 180,000 planteles educativos. Aquí en México, con 34 millones, tenemos un poco más de 260,000. Esto habla de la fragmentación de la población, particularmente en el sur, y el esfuerzo que ha hecho el Estado mexicano de llegar a cada rincón, y también hay que reconocerlo, habla un poco de la falta de planeación con la que se han construido las escuelas en el país. Dicho todo esto, y con toda esta vuelta, llego al punto que que planteaba Leonardo, pues hay que reconocer que el sistema educativo en México no tiene la calidad que quisiéramos, y precisamente por eso hicimos una reforma educativa. Si la educación estuviera funcionando de manera adecuada, no hubiera sido necesario hacer una reforma que es de una gran profundidad, que prácticamente cambia todo el sistema educativo, ahorita hablaremos de eso, pero una de las mayores deficiencias, o una de muchas deficiencias de este sistema, es precisamente que nunca ha podido tener una enseñanza sólida del idioma inglés. Y acabamos de tener una prueba al respecto. Como ustedes saben, en el mes de noviembre y diciembre se llevaron a cabo la primera evaluación de maestros, en donde se evaluaron cerca de 150,000 maestros, es decir, la primera tanda de maestros que se van a estar evaluando año con año. Y
pues la materia en donde peor resultaron los maestros de manera muy significativa, contrastado con cualquier otra, es el inglés. Un poco más de la mitad de los maestros que fueron evaluados en inglés, maestros de inglés, obtuvieron una nota insuficiente. Y esto lo único que nos refleja es algo que ya conocíamos, y es que el Estado mexicano nunca ha invertido de manera sólida, consistente y con un plan claro sobre la enseñanza del inglés. En el año 2009 se tuvo el primer programa de enseñanza de inglés más o menos formal. Hay que reconocer que no ha funcionado, y por ello el presidente, en su informe de gobierno el pasado 2 de septiembre, pues me dio la instrucción de preparar una nueva estrategia relacionada con la enseñanza del idioma inglés. Hubo un incremento importante, no muy grande, pero en la medida de las posibilidades en el presupuesto para este programa, y lo estaremos presentando junto con el resto de los nuevos planes y programas esta estrategia. En un libro muy polémico, secretario Nuño, de Huntington, sobre la identidad norteamericana, ¿quiénes somos?, termina diciendo: hay una generación de mexicoamericanos que tiene una ventaja comparativa en el mercado laboral, todas cosas porque hablan los dos idiomas de manera fluida, y esto se ha convertido en una oportunidad laboral para ellos. Tenemos una población mexicoamericana muy importante. ¿Hay manera de incorporar a esa gente al trabajo de efectivamente capacitar mejor a nuestros profesores, utilizar, no sé si a los Dreamers, señor secretario, y decir: a ver, aquí hay una oportunidad, este país requiere, para que haya una empleabilidad, digamos, funcional de la gente que estamos formando, mal que les pese, aprender el inglés correctamente es una herramienta laboral y formativa fundamental? ¿Los podríamos incorporar de alguna manera a este esfuerzo, secretario Nuño? Sin duda, me parece que ahí tenemos una beta muy importante que puede apoyar este proceso, sin olvidar que finalmente no es lo mismo saber hablar inglés que saberlo enseñar, como cualquier otra materia. Entonces, lo que necesitamos son maestros de inglés, que por un lado dominen el idioma, pero también que lo sepan enseñar, que es parte del problema al que nos estamos enfrentando. Este resultado, pues que nos muestra el reto que tenemos de un poco más de la mitad de los maestros que obtuvieron una nota de insuficiente en inglés, tiene que ver con los dos temas, no únicamente el que hay que mejorar en el dominio del idioma, sino también en cómo enseñarlo, y cuántas horas están los niños, en fin, aprendiendo inglés, etcétera. Entonces, pero sin duda ahí hay toda una beta que se puede y que estaremos explorando, de ver cómo nos pueden ayudar en este proceso, ¿no? Muy interesante. También sobre formación, les recuerdo que me pueden formular las preguntas si quieren incorporarse a la conversación con el secretario Niño, si no yo lo voy a acaparar 45 minutos y les juro que estoy muy contento, pero también la idea es que ustedes hablen. Además me siento, secretario, como si estuviéramos en la business class de Singapore Airlines, o sea, con una mesa en medio, pero bueno, estoy por supuesto girándome para conversar con usted. A ver, en términos de empleabilidad, si uno sigue el debate norteamericano, no lo quiero llevar a ese tema, digamos, de política americana, pero el gran debate estratégico norteamericano, uno oye Obama decir en el discurso sobre el Estado de la Nación: nosotros somos la población mejor preparada para enfrentar la cuarta revolución industrial. Y bueno, pues los analistas internacionales dicen: ¿y China estará preparada para eso? Hay otro sector en la misma sociedad norteamericana que dice: estamos perdiendo competitividad respecto a México, China, que nos están robando empleos y todo lo demás. Yo le pregunto, ¿cómo se inserta México ante este desafío planetario? Que es, oiga, pues sí, tenemos efectivamente una cuarta revolución, el tipo de trabajos que van a ser requeridos en el futuro desplazarán a mucha gente que tiene saberes tradicionales. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros jóvenes se adapten o puedan efectivamente ser competitivos en este nuevo desafío que tanto se discutió en semanas anteriores en Davos? Secretario Nuño. Pues mira, Leonardo, creo que precisamente estamos enfrentando este reto, y no quiero aquí ni compararnos ni mucho menos, pero me parece que es justamente el fondo de una reforma educativa tan profunda. Una reforma educativa que está principalmente, pero no únicamente, concentrada en la educación básica y en la educación media superior, en ambas, pero que precisamente por ello, es decir, el nivel educativo que requieren México para poder enfrentar lo que unos llaman una cuarta revolución industrial, para poder ser un país mucho más competitivo,
para poder ser un país mucho más justo. En fin, todo lo que sabemos que viene con una mejor educación se está enfrentando con esta reforma. Una reforma que, reitero, es global, que de manera muy general está apoyada en… nosotros hemos marcado 7 prioridades, pero déjenme plantear, porque aquí básicamente estamos hablando de 4 grandes transformaciones de la educación en el país, o 5 si incluimos la política. Y déjame empezar por ahí. El sistema educativo en México era un sistema, creo que para nadie es un misterio, clientelar, corporativo y opaco, en donde lo último que importaba era el mérito, sino el tipo de conexiones políticas y cómo funcionaba una estructura clientelar que tomaba decisiones poniendo por encima los criterios políticos, por encima de los criterios educativos, y que claramente había habido una captura del sistema educativo por parte del sindicato y de manera muy concreta de algunas secciones en el sur del país, y que era fundamental para poder avanzar, primero transformar y hacer un cambio de fondo en la política o en la distribución política o en la ingeniería política, en el diseño político del sistema educativo. Y ahí se ha transformado, seguimos en marcha, esto no ha concluido, pero creo que las acciones que ha tenido el presidente con una gran firmeza y una gran valentía, poniendo en la agenda, a pesar de los costos que pueda tener la educación como una prioridad, lo que llevábamos muchos años como país postergando, y que es sustituir ese sistema clientelar, corporativo y opaco por uno sustentado en derechos y obligaciones, en donde el mérito es lo que manda en el sistema y totalmente abierto, y estamos en esa transformación. La segunda es la de la escuela. Finalmente, lo más importante, obviamente, es el nivel educativo y son los niños, y los niños están en las escuelas. Y como parte de este viejo sistema, las escuelas en el país estaban al servicio del sistema educativo y eran, en la cadena del sistema educativo, eran lo último y eran lo menos importante, y simplemente tenían que hacer o lo que quisieran las burocracias estatales o las sindicales, y no había un proceso alrededor de la escuela, y eso lo estamos transformando. Una de las principales políticas de la reforma educativa que presentamos en enero se llama precisamente la escuela al centro, porque pone a la escuela en el centro del sistema educativo con un conjunto de medidas, desde quitar burocracia que hoy asfixia a muchas de las escuelas, y les doy un dato: en promedio, el 70% del tiempo de los directores de las escuelas del país se va en cuestiones de papeleo y de trámites, en lugar de estar atendiendo la enseñanza y el liderar a su escuela. Tenemos que transformar esto. Otra, las escuelas en México no tienen un presupuesto propio. Esto es increíble, pero es la realidad. En el sistema educativo no existía un diseño para financiar a las escuelas. Estaba el pago a los maestros y la construcción de escuelas, pero después no había un presupuesto, y esto llevó a cosas tan absurdas como: si se rompe el vidrio en una escuela, ¿qué pasa? Pues hay 2 opciones: o así se queda, y así se ha deteriorado mucho la infraestructura del país en términos de escuelas, o se solicitan cuotas voluntarias a los padres o a los propios maestros para sustituirlo. Como parte de este programa de Escuela al Centro, tenemos un nuevo programa que se llama el Programa de la Reforma Educativa, que está llevando un presupuesto directo a las escuelas, que la Contraloría Social hacen los padres de familia. Ahorita funciona en 25,000 escuelas, y el próximo ciclo escolar lo vamos a escalar a 75,000 escuelas. En fin, no los aburro con más temas, pero aquí el punto es la transformación de la escuela. Esto lo complementa también la transformación de la infraestructura, que hoy sabemos que es muy deficiente, y por eso el presidente también en su informe de gobierno anunció este programa de 50,000 millones de pesos, es decir, casi o cerca de 3,000 millones de dólares, para poder arreglar y dejar en buenas condiciones a un poco más de 33,000 escuelas en todo el país. Después viene la transformación de los maestros, con 3 rutas. La evaluación, que es un instrumento para poder tener con mayor certeza o saber con mayor certeza qué están haciendo bien los maestros y qué están haciendo mal, y cómo mejorarlo a través de la formación continua o la capacitación. Programa que di a conocer el lunes pasado, y que, por cierto, hoy, a partir ya de esta hora, está listo un sitio para que todos los maestros entren y conozcan las nuevas distintas rutas de formación que les estamos presentando, que la idea es tener trajes hechos a la medida de la necesidad de cada maestro, ahora que podemos saber muchas de sus fortalezas y puntos a corregir a través de la evaluación. Este es un programa, nada más les doy un dato,
que hasta el año pasado únicamente tenía 200 millones de pesos, era lo que invertía el Estado mexicano en capacitación de maestros, y este año vamos a tener un poco más de 1.800 millones de pesos. Es un incremento casi de 900% que nos ha permitido hacer un planteamiento pues de una dimensión y de una complejidad que antes era prácticamente imposible. Y finalmente, la transformación de lo que se enseña, de los contenidos, de los nuevos planes y programas de estudio que estaremos presentando en abril, posiblemente hacia finales de abril, en donde ahí vamos a tener el planteamiento de cuáles son tanto las habilidades como los conocimientos que se requieren en el siglo XXI, los valores que se requieren para un país plural, democrático, que se tiene que ceñir al Estado de Derecho, etcétera, y por supuesto también los métodos pedagógicos más efectivos para poder enseñar. Entonces, esta es una transformación global que estará preparando a los mexicanos del futuro a afrontar de mucha mejor forma este reto de la cuarta revolución o de este tema en donde muchas veces ni sabemos cuáles van a ser las profesiones de los siguientes años, pero sí tenemos que garantizar que haya una formación de fondo estructural en todos los niños y los jóvenes mexicanos para que puedan afrontar cualquiera de estos retos. Que sean polivalentes y no todo aprendido de memoria. Me preguntaban sobre la infraestructura, ya hablaba el secretario de los 50,000 millones. Creo que vale la pena poner de relieve, hace un momento estaba aquí Manuel Molano, que el INCO, que suele ser muy exigente con los temas de transparencia, dijo que ese portal era muy bueno, que era muy notable el grado de transparencia que tenía. Pero nos preguntan, secretario, le preguntan a usted si en un sistema como el nuestro, de gobierno sexenal, esta reforma educativa está blindada. O sea, hay garantías de que el próximo presidente de México no llegue y diga, bueno, muy buenas ideas las del sexenio anterior, pero vamos a otros temas. Pues en parte, es una reforma estructural, es una reforma que ha implicado, que fue su primera etapa. Recordarán, fue la primera reforma que se aprobó en el Pacto por México, y aquí yo quiero reiterar que si bien nos falta mucho por avanzar, lo que se ha podido avanzar en materia educativa es porque más allá del discurso, el presidente de la República lo ha hecho su prioridad, y creo que eso es un cambio fundamental. Y yo puedo decir que soy un secretario de Educación que tiene el respaldo absoluto del presidente de la República para seguir avanzando a pesar de todas las dificultades. Y creo que parte de eso, y es a donde voy, se muestra en que, si recuerdan, el 1 de diciembre fue la toma de protesta de 2012, el 2 de diciembre se firmó el Pacto por México, y el 3 de diciembre todos quienes integrábamos el Pacto por México ya teníamos en la mesa una propuesta de reforma educativa puesta por el presidente de la República, y eso nos permitió que el 10 de diciembre de 2012 se estuviera ya discutiendo y aprobando en el Senado de la República, y haber sido la primera reforma que se aprobó, y de ahí todos los temas que han continuado. Pero la reforma pues lo establece, los cambios que se hicieron en el artículo 3 de la Constitución, se crearon dos nuevas leyes, la del servicio profesional docente, que es esta ley que profesionaliza el trabajo de los maestros, y la ley de evaluación, que además crea el INE como un instituto constitucional autónomo para llevar a cabo las evaluaciones y plantear de manera independiente los criterios técnicos de las evaluaciones. Eso está en ley, y eso tendría, pues, eso ahí está y se debe de cumplir con ello. Sin embargo, sí quiero decir, Leonardo, que no porque esté en la ley todo está garantizado. Es una reforma que requiere de un trabajo del día a día, que requiere de un gran esfuerzo y de un gran compromiso político desde el presidente de la República, porque solo así se pueden hacer estos cambios, y que cualquier momento o día que se afloje la marcha de una reforma tan compleja que está cambiando tanto, incluyendo toda una estructura de poder, sí se está en riesgo de que la reforma no pueda continuar. Y no solo eso, yo creo que para nadie es misterio que hay ya un, no sé cómo decirlo, si candidato o precandidato a la presidencia, que abiertamente ha dicho que si él gana, ni una cosa ni otra, no solamente dejaría de trabajar en la reforma, sino que la echaría abajo, ¿no? Entonces yo creo que sí, esta reforma, pues vamos muy bien, seguiremos acelerando el paso, pero no es algo que quede ya de fijo para los siguientes años, y es, creo, que una de las luchas que se tienen que dar en el país, ¿no? Sí, porque imagino que cuando llega el expediente a la oficina del secretario, al despacho del secretario de Educación, le dicen, no aprobaron 3,000 y pico
para un político será mucho más fácil decir, pues denles ahí unos cursos y a ver qué hacemos con ellos, que echarlos a la calle y decir, a ver, no podemos seguir viviendo el erario. Es decir, la tentación política está ahí. Tengo varias preguntas, secretario Nuño, sobre qué puede hacer o cómo vincularía usted la iniciativa privada en la búsqueda de soluciones. Hay una muy concreta que dice, denos una iniciativa concreta y sustentable que pudieran hacer la American Chamber, la AmCham y la Secretaría para hacer realidad el desarrollo de los jóvenes en México. Y hay una también más concreta aún que tiene que ver con colaborar en la evaluación y el desarrollo académico en primarias y secundarias en matemáticas y ciencia. En fin, áreas de colaboración posible. Sin duda, y yo las agradezco mucho y déjenme, para ir de manera igual de puntual, ya que me lo han preguntado, pedirles tres cosas. La primera, porque es muy importante, es que nos apoyen con la comunicación y la difusión de esta reforma. Es una reforma compleja, es una reforma que es muy importante que se entienda y que comunicarla es un gran esfuerzo. Así es que todo el que quiera cooperar y nos quiera ayudar en la difusión, estamos a las órdenes para poder coordinar, y nosotros agradeceríamos mucho que se dé a conocer, que se vayan quitando diversos mitos que existen sobre la reforma. Hoy incluso una decisión que yo he tomado y que para mí es un instrumento muy útil y que además creo que es parte de mi deber, es que estoy visitando las escuelas. Estoy recorriendo el país y por lo menos una vez a la semana visito una escuela, si no es que 2 o 3, todos los lunes inicio con alguna escuela. Hoy estuve muy temprano en una escuela secundaria y siempre después de tener la ceremonia cívica y de recorrer la escuela, si es de las escuelas al 100, ver las obras que vamos a hacer, después generalmente paso una clase y por último termino estas visitas con un diálogo totalmente abierto con los maestros y con los padres de familia, en el que me pueden preguntar lo que quieran y simplemente les pido que sea con respeto y que me escuchen también. Y precisamente el día de hoy, de manera respetuosa, pero hubo un maestro que en ese espacio, pues es un maestro muy crítico de la reforma, lo cual respetamos. Habló, se expresó todo lo que quiso, pero muchos de los temas, y yo después también, y él me escuchó también con mucho respeto, le dije, maestro, yo creo que en muchos aspectos usted está mal informado, porque mucho de lo que usted cree o piensa que está pasando con la reforma no es exactamente así, y ya estuve explicando, etcétera, pero necesitamos que sea un esfuerzo de todos poderla explicar. Segundo, para irme a temas todavía más concretos, sobre la última pregunta, cualquier idea o proyecto que se tenga en la ayuda a la capacitación de maestros, por ejemplo, o que se nos ayude con la evaluación, estamos abiertos. Incluso para quien quiera participar, este nuevo programa del que les hablaba de capacitación de maestros, que tiene, como les decía, un presupuesto que pasa de 200 millones a un poco más de 1.800 millones, vamos próximamente a iniciar las licitaciones de diversos programas bajo la estructura que hemos planteado y que hoy se puede consultar en el portal que ya está al aire, que es formacioncontinua.cep.gov.mx. Quien tenga un proyecto y crea que puede ayudar, puede concursar en estas licitaciones para poder ofrecer algunos cursos en diversas materias o en lo que sea el área de expertise de lo que ustedes tengan. Es decir, básicamente van a participar en las licitaciones universidades, pero no estará cerrado únicamente a universidades, sino todo aquel que tenga un proyecto y capacidad de dar capacitación a los maestros puede participar. Y por último, yo les hablaba de que tenemos 7 prioridades dentro de la reforma educativa, y la sexta, que se sale ya un poco del ámbito de la educación básica, tiene que ver con una vinculación mucho más eficaz entre el mundo educativo y el mundo productivo. Hoy en México, y creo que ustedes lo pueden saber mejor que nadie, se vive una paradoja en la que por un lado tenemos en algunos casos estudiantes o que no encuentran empleo o que no se pueden desarrollar en las áreas que ellos están estudiando, y en contraparte tenemos a muchos empleadores que no están encontrando o empiezan a tener problemas para encontrar el capital humano que requieren, particularmente los sectores más dinámicos y más especializados. Necesitamos y vamos a estar trabajando en esa sexta prioridad, en cómo vincular mejor. Hay varias iniciativas, desde algo que hoy no existe, que es una orientación vocacional mucho más eficiente, que puede partir desde un portal en donde se pueda
indicar con toda precisión, región por región, cuáles son los tipos de empleos y por lo tanto de carreras que más están creciendo para orientar tanto en los programas de estudio como a los jóvenes, para que no se sigan yendo a programas donde no van a encontrar empleos y que por otra parte no estamos teniendo el capital humano que requerimos en otras áreas. Hasta una iniciativa como es el modelo de educación dual mexicano, que tuvo su inspiración en el modelo dual alemán, que ha sido muy funcional, entre otras cosas este modelo dual alemán que, por ejemplo, el 60% de los jóvenes en Alemania tiene una educación del modelo dual, no una educación universitaria, y por lo que ellos mismos nos han platicado, es una de las explicaciones de por qué Alemania tiene una de las tasas de desempleo juvenil más bajas de Europa. Mientras países como España tienen tasas que pueden llegar hasta el 30% de desempleo juvenil, en Alemania la tienen en un dígito, por esta vinculación tan estrecha y efectiva que durante décadas han creado con el modelo dual. Hemos adaptado a las necesidades de México, ya existe el modelo dual mexicano, ya está funcionando, pero está funcionando todavía a una escala muy pequeña, casi como un proyecto piloto. Yo les invitaría que a las empresas que se interesen se sumen, porque a lo que ahora necesitamos es darle escala a este proyecto, es decir, que más empresas participen, porque de lo que trata el modelo dual es que los jóvenes toman la educación teórica que requieren en los CONALEPs o en las universidades e institutos tecnológicos y empiezan a hacer la práctica en diversas empresas. Ahí hay otra iniciativa en donde pues tienen las puertas abiertas para que participen y le empecemos a dar más escala a este modelo, ¿no? Secretario Nuño, hay temas interesantísimos y bueno, el tiempo nos va comiendo. Me preguntan qué estamos haciendo para formar ciudadanos digitales, cómo lograr implementar la reforma educativa de fondo cuando los principales ejecutores son los estados, quienes tienen limitada capacidad de ejecución, pero a mí me gustaría que no dejáramos de lado un tema que ha sido muy importante en el discurso gubernamental de esta administración, que es democratizar la productividad. Sabemos que la productividad la tenemos pues prácticamente estancada desde hace muchos años en el país, o que hay un México que funciona como en dos velocidades, ¿no? Unas empresas que evolucionan favorablemente y otras que están francamente estancadas. ¿Cómo vincular más el mundo de la empresa? Ya hablaba usted de este tema dual, y cómo decirle a las universidades, cómo le dice usted a su subsecretario que lleve estos temas. A ver, no puede ser que México registre 1,210 patentes y nuestros vecinos y socios comerciales 287,000. Dicen, bueno, ellos son los Estados Unidos y tienen un liderazgo en esa materia. Pues mucho tenemos que hacer nosotros en esto. Fíjense, nuestros socios canadienses registran 4,567, pero Brasil, que está de capa caída, registra 4,959. O sea, ese tema de registrar patentes e impulsar la productividad, ¿cómo lo ve, secretario? Bueno, que es un esfuerzo global, que otra vez todo el proyecto de reformas del presidente en gran medida responden a ese reto que no tiene una solución exclusiva. Yo creo que hay que recordar, todavía son retos por los que pasa México, pero ¿cuáles eran los debates en el 2012? Pues teníamos un debate educativo en donde el punto central era que el Estado pudiera recuperar la rectoría en materia educativa, haciendo referencia a lo que ya comenté de cómo estaba capturado el sistema político y el sistema educativo y sus malos resultados. Teníamos también toda una discusión energética sobre qué hacer con el modelo energético que existía en el país y cómo poder tener costos más baratos de la luz, particularmente, que nos dieran mayor competitividad como un país cada vez de mayor industria. Estaban los debates sobre el nivel de competencia económica que existían en el país, tanto en las telecomunicaciones como en otros factores. El financiamiento, que si bien teníamos una banca muy estable, no necesariamente estaba prestando como podía o debía. Y por supuesto la parte del propio financiamiento gubernamental. Y si uno ve cómo se ve el proyecto ya en conjunto de todas las reformas, que si bien, y todos lo sabemos, tendrán un impacto gradual en el largo plazo, pero cada una de ellas ataca partes muy importantes que nos ayuden a incrementar la productividad del país. En el caso educativo ya hablamos de ello, y que es una parte fundamental social, pero también económica, y al tener una educación de calidad en los próximos años, esto nos permitirá ir manteniendo y sosteniendo un ritmo de crecimiento
cada vez mayor y en áreas de mayor valor agregado. Una reforma energética que no únicamente amplía, ahorita estamos pasando por una mala coyuntura por los precios del petróleo, pero que no solamente amplía las capacidades para poder utilizar y explotar los recursos petroleros del país, sino un impacto fundamental que a veces es menos mediático de la reforma energética, tiene que ver con el uso del gas que hoy se empieza a utilizar ya en las plantas de generación de energía eléctrica y toda la reforma que tiene que ver con el mercado eléctrico en el país. Y hoy en muy poco tiempo, por lo menos la tarifa industrial, y yo creo que muchos de ustedes lo pueden comprobar, ha venido a la baja, ha tenido un incremento en promedio y cercano al 30% de los precios de la energía eléctrica. Seguimos estando con costos por encima de Texas, pero creo que ya nos estamos emparejando, por ejemplo, a los de California, y así yo creo que la competitividad que se ha generado en el mundo de las telecomunicaciones, bajando también de manera significativa los precios en las tarifas de teléfono, un tema que se irá reflejando cada vez más en el trabajo de la COFECE para la competencia en todos los lugares. Entonces me parece que esto, aunado a iniciativas que tú habías comentado, como las zonas económicas especiales, si uno va armando completo el rompecabezas, lo que México tiene como trayectoria para la próxima década es el de incrementar de manera muy significativa la productividad con diversas estrategias y reformas que están transformando algo que claramente no estaba funcionando. Y darle oportunidades a la gente que esas zonas económicas especiales, bueno, se conviertan en todo un éxito. Pero a ver, se lo pregunto directamente, secretario. Yo entiendo que la CONAGO, por cortesía política, usted a los gobernadores puede decir, a ver, señores, dejen de grillar y vamos a trabajar todos en esto. Pero su subsecretario le puede decir a los rectores, a ver, señores rectores, dejen de grillar y todas las universidades tienen que, para medir su desempeño, darnos 2, 3, 4, 5 innovaciones, registrar patentes y dar efectivamente soluciones a las regiones donde están insertas o no. O sea, ese lenguaje no se puede tener con los señores rectores o ellos tienen su propia autonomía. No, a ver, muchas de las universidades son autónomas, pero la autonomía no, de la cual somos muy respetuosos, tampoco quiere decir autarquía o que queden aislados de un contexto como país. Y eso tiene que ver con otra de las preguntas que me hacían. Efectivamente, salvo en la Ciudad de México, en donde cuando se hizo la descentralización de la educación en el año de 92, la educación básica la sigue dando, el servicio lo sigue dando la SEP. En el resto del país, la Secretaría de Educación Pública marca las grandes pautas de política pública educativa, esta reforma, es decir, todos los lineamientos de hacia dónde tiene que ir y cuáles deben de ser las políticas educativas, pero son los estados quienes prestan el servicio educativo. Y por ello, convencido de que necesitábamos una mejor coordinación, es que yo les propuse a los gobernadores en la CONAGO, y lo aceptaron, dividir al país en 5 regiones educativas para podernos a trabajar al detalle en todos los temas que necesitábamos avanzar de la reforma y de la educación región por región. Yo me reúno con ellos cada 4 meses, nuestros equipos se quedan trabajando ese tiempo y yo me reúno con ellos cada 4 meses para ir dándole seguimiento a los resultados, y son reuniones a puerta cerrada, porque son reuniones en las que hablamos con mucha franqueza sobre qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que modificar. Y lo mismo con las universidades, tenemos un diálogo con ANUYES, ya hemos iniciado incluso diálogos con legisladores, con las universidades y el gobierno federal para explorar diversos posibles cambios que puedan ayudar a la legislatura en materia de educación superior, pero sin duda el cada vez irnos alineando más a que además cada quien asuma su responsabilidad. ¿Qué le toca hacer al gobierno federal en el financiamiento a la educación superior y qué tiene que poner, qué tienen que poner los estados, pero también cuáles son los compromisos que deben de asumir las universidades para hacer más eficiente su gasto, para encontrar recursos más allá de los recursos gubernamentales que deben de ser la base del financiamiento, pero que como cualquier otras universidades tienen que salir también a conseguir y a multiplicar sus recursos y por supuesto a trabajar en temas como lo que tú marcas de las patentes, ¿no? Secretario Nuño, leí hace algún tiempo, hace unos meses, un libro muy interesante, se llama Rutas de Incertidumbre, se lo recomiendo mucho, sobre la génesis de la probabilidad. A él le gusta la historia de las ideas y por eso lo traigo aquí. El libro versa sobre cómo, en fin, no les hago el cuento largo, me encantaría platicarles más del libro, pero cómo actuar de manera razonable en escenarios donde no hay certeza. A ver, secretario, el secretario Nuño hoy tiene claro con las evaluaciones de los profesores, con Planea,
con el censo, que también hay que recordarlo, es una cosa histórica para este país. Tiene claro el mapa, tiene certeza absoluta de dónde están las necesidades, dónde están las habilidades, dónde están las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema. Secretario Nuño. Clarísimo. Yo creo que hoy tenemos un diagnóstico como nunca antes se había tenido del sistema educativo. ¿Por qué? Porque antes ni siquiera era de tal nivel los retos y las deficiencias que tenía el sistema que ni siquiera conocíamos con exactitud los datos. Tú ahorita hablabas, y hablando de estadística y de probabilidad, el censo educativo pues nos permitió saber con precisión cuántas escuelas existen en el país, cuántos maestros existen en el país y poder hacer parte de la planeación educativa que estamos haciendo con la demografía, por ejemplo, del maestro. Poder tener una plena certeza de cuántos maestros se retiran con año, cuántos son los maestros que necesitamos de sustitución por región, por estado, cómo tenemos que hacer la planeación de su formación, tanto en las normales como ahora en las universidades, porque otra cosa que rompió esta reforma fue el monopolio que tenían antiguamente las normales para hacer maestros. Hoy, gracias a la reforma, todo aquel que tenga un título de licenciatura, sea normalista o en cualquier otra disciplina, se puede presentar al examen para ser maestro, cosa que también hizo la reforma, como ustedes saben, y si aprueban ese examen, darán clases también. Entonces ahora la formación de los maestros es responsabilidad de las normales, pero también de las universidades, y hoy podemos planear con mucha mejor precisión cuántos son los maestros que se requieren, en fin, cómo poder hacer toda esa formación. Y yo creo que el diagnóstico que tenemos es muy claro, con datos muy precisos, y tenemos una gran claridad de qué es lo que se debe hacer, y por eso es que estamos haciendo esta reforma, Leonardo. ¿Lo estamos acompañando medios y sociedad en esto, secretario, o se siente solo? No, yo siento un gran acompañamiento. Yo creo que hay un gran apoyo en términos generales de la sociedad, que sabe que la educación es la palanca pues más importante y fundamental de cambio que requiere el país, y hay un gran apoyo a la reforma. Creo que se ve en las encuestas decisiones muy difíciles que hemos tenido que tomar, como por ejemplo este despido a los maestros que no se presentaron a la evaluación, que está en la ley, que la ley es muy clara en la que dice que la evaluación es obligatoria y aquel que no se presente será dado de baja, y que hemos ya dado de baja a 3.360 maestros. Son decisiones complicadas y duras, pero que creo que tienen el apoyo de la sociedad. Lo mismo lo que se hizo en Oaxaca para recuperar a la autoridad educativa, que estaba totalmente capturada y en manos de la sección 22 de ese estado, y que hoy ha vuelto a tener una rectoría del estado, tanto local como federal. Fue una decisión compleja que también se apoyó. Las propias evaluaciones, ustedes recordarán en noviembre y diciembre que para que se pudieran hacer las evaluaciones y garantizar el derecho y la obligación de los maestros a las mismas, tuvimos que tener el auxilio de 10,000 policías federales que se estuvieron movilizando en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas para garantizar las evaluaciones en esos estados. Son decisiones duras, complicadas, no todo el mundo está de acuerdo con ellas, pero nosotros estamos convencidos, y creo que ahí hemos tenido un apoyo muy importante de la sociedad, que yo agradezco mucho, y lo mismo de los medios de comunicación, que creo que también en términos generales han informado pues, de manera clara y fidedigna lo que está sucediendo. Yo lo único que creo, y me voy a la petición que ustedes nos hacían, a pesar de todo ello, es una reforma que requerimos todavía comunicar aún más, y que podamos compenetrar y entusiasmar aún más a mucha más parte de la población, para que esto pueda seguir caminando y yendo hacia adelante, Leonardo. Porque leía efectivamente un especialista que decía: las reformas educativas, si no las abraza toda la sociedad, no avanzan, ¿no? Así es, yo creo que es fundamental que una reforma de este nivel, de esta profundidad, y que es yo creo que de verdad estamos ante una oportunidad histórica, que pocas veces se presentan todos esos factores juntos en una sociedad, y que hoy lo estamos teniendo en México. Hoy ya tenemos una reforma educativa en lo legislativo que nos da todas las herramientas para hacer estos cambios en la realidad. No era fácil hacerlo, se logró en el contexto del Pacto por México, que se logró una gran mayoría con el concurso del PRI, del PAN y del PRD. Se logró superar obstáculos que antes parecían infranqueables,
particularmente por las resistencias políticas a esta reforma, porque sabían que su implementación iba a llevar a una distribución política y del poder de manera distinta en el sistema educativo. Y tenemos, y lo quiero insistir, junto con esta reforma ya hecha, tenemos a un presidente que más allá del discurso, porque siempre en el discurso la educación es lo prioritario, pero que en los hechos está demostrando que es el punto número 1 de su agenda y que él está dispuesto a tomar decisiones políticas que antes no se habían tomado y que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que esta reforma salga adelante. Y conjugar estos factores que nos permiten en muchos aspectos, por ejemplo, trabajar con los gobernadores como antes no se había trabajado. Esto de tener 5 regiones educativas y que el secretario de Educación con todo su equipo se pueda reunir cada 4 meses, encerrarse durante 4 o 5 horas con los gobernadores y con sus equipos para revisar indicadores educativos uno por uno, cómo van, qué tenemos que hacer, dejar equipos formados para seguir avanzando. Eso era algo que no pasaba en el país y que hoy está pasando gracias a este entorno y a esta reforma. Así es que creo que es una oportunidad de país única que no podemos dejar ir porque no se nos va a volver a presentar. La reforma ya está, la decisión política ahí está y es un momento fundamental para que podamos seguir avanzando y que la reforma eche raíz y que a pesar de los riesgos que puedan existir hacia el futuro, sea una reforma lo suficientemente sólida para que nadie, aunque queriendo, como los que lo han dicho, sea una reforma que no se puede echar para atrás, ¿no? Secretario Nuño, pues ha sido un privilegio conversar con usted, tenerlo esta tarde aquí con la American Chamber. Agradecemos mucho la hospitalidad, José María, de verdad. Muchísimas gracias, secretario. Gracias, tributémosle un aplauso. Muchas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Agradecemos al secretario de Educación, Aurelio Nuño Meyer, y al doctor Curcio su presencia en este evento. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.